Imagina un mundo donde podemos lanzar una sonda al espacio exterior, interceptar un asteroide lejano y encontrar los bloques de construcción biológicos exactos que dieron origen a la vida. Es una hazaña absolutamente impresionante, la verdad. Totalmente. Pero, al mismo tiempo, necesitamos que todo un equipo de investigadores universitarios dedique años a estudiar por qué, físicamente, no podemos sacar esa última gota de catsup del envase. Jaja, es el contraste perfecto. Bienvenidos a una nueva inmersión detallada. La misión de hoy es monumental. O sea, vamos a analizar una montaña absoluta de reportes, hilos de foros en llamas y noticias científicas correspondientes a este 17 de marzo de 2026. Y creo que el contraste entre todas estas fuentes no podría ser más revelador sobre el estado actual de nuestra civilización. Es una mezcla fascinante de hiperavance tecnológico y comedia humana. Así es. Para quienes nos escuchan, prepárense. Hoy vamos a viajar desde el pánico existencial sobre el futuro de nuestros empleos y perros robot de vigilancia de cientos de miles de dólares hasta la geopolítica global. Y también desarrolladores rebeldes creando bots con forma de langosta, hallazgos cósmicos del ADN y, bueno, dinámica de fluidos en la cocina. Bueno, vamos a desempacar esto, empezando por el terremoto laboral y el factor humano. Un tema que, francamente, está dominando cualquier conversación sobre tecnología hoy en día. Y ojo, no estamos hablando de predicciones a 10 años, hablamos de un impacto inmediato. Y parece que ese impacto acaba de sentirse con mucha fuerza. Hay una declaración del CEO de Anthropic que está resonando en todas las plataformas. Ah, sí, la ventana de los 3 años. Exacto. Él afirma, sin rodeos, que el 50% de los trabajos de cuello blanco de nivel de entrada serán erradicados en los próximos 3 años. O sea, 3 años no es nada. Nada. Y eso generó una reacción en cadena brutal. Ni me digas. Hubo un hilo enorme en Reddit, específicamente en la comunidad de inteligencia artificial, titulado literalmente «Estamos fritos». La gente está en pánico total. Lo fascinante aquí es entender el porqué detrás de esa ventana de 3 años. O sea, no es una cifra arbitraria que sacaron de la nada. ¿A qué te refieres exactamente? Pues hasta hace poco, la inteligencia artificial era básicamente un autocompletado muy sofisticado. Pero la advertencia del CEO de Anthropic se basa en la transición hacia agentes autónomos. ¿Agentes que ya pueden hacer tareas complejas? Exacto. Sistemas que no solo redactan un correo, sino que encadenan razonamientos. Digamos, leen un reporte, extraen datos financieros, abren el software de contabilidad, ingresan los números y envían la factura. ¡Wow! Esa secuencia completa es la definición misma de un trabajo de nivel de entrada. Y claro, eso nos lleva al debate central en ese mismo foro de Reddit. Los usuarios se preguntan si las grandes corporaciones tecnológicas, las llamadas Big Tech, ¿están impulsando esto por pura innovación? O simplemente para ahorrarse dinero en nóminas masivas, claro. Exactamente. Y el incentivo financiero es imposible de ignorar. Automatizar esos procesos reduce costos operativos de forma drástica. Pero el verdadero peligro no es el ahorro corporativo, sino el daño estructural a la sociedad. El artículo de Rana Al-Kayoubi publicado hoy en TechCrunch aborda esto de frente, y es muy revelador. Me gustaría detenerme en ese punto porque me pareció crucial cuando revisábamos las fuentes. Adelante. Ella advierte que este ecosistema que describe como un club de chicos enfocado en la eficiencia despiadada podría ampliar la brecha de riqueza de forma muy alarmante, particularmente para las mujeres. Sí, su argumento sobre la movilidad corporativa es brillante. Totalmente. Ella explica que los trabajos de cuello blanco de nivel de entrada han sido históricamente el peldaño principal para que muchos grupos demográficos, sobre todo mujeres en sectores administrativos, comiencen a escalar en la empresa. Claro, y si eliminas el primer peldaño con un agente de inteligencia artificial, pues simplemente cortas el acceso a la cima. Es una reestructuración demográfica por diseño. Optimizan la hoja de cálculo hoy, pero destruyen la movilidad social mañana. Y esto me hace pensar en una analogía sobre cómo estamos implementando esta tecnología. A ver, cuéntame. Siento que la inteligencia artificial de hoy es como la revolución industrial textil. Hemos construido este telar mecánico gigante que produce tela a una velocidad fenomenal. Pero si miramos de cerca, los hilos están sueltos y la tela sale deshilachada. Es interesante, pero voy a cuestionar esa analogía un poco. ¿Por qué? Porque la diferencia con el telar mecánico es que el telar producía un resultado consistente.
aunque fuera de menor calidad que el tejido a mano. La inteligencia artificial es inherentemente probabilística. A veces te da una tela perfecta y otras un nudo incomprensible. Exactamente. Y fíjate en el estudio de 2025 sobre el uso de Cursor AI en proyectos de código abierto que revisamos hoy. Oh, cierto, los datos ahí respaldan la idea de la tela deshilachada. El estudio demuestra que la velocidad de escritura de código se ha disparado. Los desarrolladores están produciendo código muchísimo más rápido. Sí, pero se está logrando a costa de la calidad general del código. Hay más errores arquitectónicos a largo plazo, ¿verdad? Ese estudio es vital porque explica el mecanismo del problema. Herramientas como Cursor AI son brillantes para sugerir fragmentos rápidos de código. Solucionan tu problema inmediato en la línea 45. Pero no entienden el panorama completo. Exacto. Carecen de la visión arquitectónica del software. El programador acepta la sugerencia rápida para ahorrar tiempo, pero introduce vulnerabilidades sutiles que degradan todo el sistema meses después. Es deuda técnica a la velocidad de la luz. Y si los humanos están siendo desplazados de la base de la pirámide corporativa para ahorrar costos, pero al mismo tiempo generamos sistemas inmensamente valiosos y vulnerables. Surge una pregunta bastante obvia. ¿Quién vigila y protege la cima de esta nueva estructura? Porque pasamos del software a una demostración de control físico que parece sacada de una película de ciencia ficción. La transición del ciberespacio al espacio físico. Las infraestructuras de estos modelos ya no pueden protegerse solo con contraseñas. Exactamente. En las noticias de hoy, vemos que perros robot con un precio de $300,000 cada uno ahora están patrullando físicamente algunos de los centros de datos más grandes del país. $300,000 por perro. Es una locura. Y del otro lado del mundo, la empresa Beijing Military Intelligence Technology acaba de presentar un dron submarino con forma de pez para vigilancia acuática profunda. Estamos usando biomímesis, imitar a la naturaleza, para militarizar los océanos y proteger servidores. Si conectamos esto con el panorama general, tiene todo el sentido económico y estratégico del mundo. Hace 10 años, el activo más valioso era una patente. Hoy el activo más valioso del planeta son los pesos de los modelos de inteligencia artificial y los clústeres masivos de servidores. Si robas esos pesos físicos, robas miles de millones de dólares. Los centros de datos son las nuevas reservas federales. Por eso necesitan perros robot. Y el interés gubernamental en estas reservas se está escalando rápido. Sí, el movimiento de OpenAI es prueba de ello. Así es. Acaban de anunciar una expansión masiva en el sector gubernamental a través de un nuevo acuerdo con AWS, la división de nube de Amazon. Y mientras los gobiernos y las empresas se entrelazan, nosotros, los ciudadanos comunes, estamos atrapados en el medio. Literalmente. Y por eso la organización World tuvo que lanzar una herramienta nueva, ¿no? Sí, una herramienta para verificar que agentes de compras impulsados por inteligencia artificial tienen a humanos reales detrás. La red ya está inundada de bots automatizados haciendo transacciones. La confianza digital está colapsando a tal grado que necesitamos herramientas matemáticas solo para probar que somos humanos al comprar algo en Internet. Lo cual nos lleva a un reporte crítico sobre el proyecto de ley C-22, conocido como la Lawful Access Act. Y aquí, para ser absolutamente transparentes con nuestra audiencia, nuestro objetivo es únicamente reportar los hallazgos del investigador Michael Geist. Claro, sin tomar ninguna postura a favor o en contra de la legislación en sí. Es importante mantener esa neutralidad. Totalmente. Según el documento, la ley obligaría a las plataformas a mantener capacidades para interceptar comunicaciones. Geist advierte sobre los continuos y peligrosos riesgos de vigilancia asociados con las puertas traseras. Y el mecanismo técnico de ese riesgo es fundamental de entender. En criptografía, no existe tal cosa como una llave que solo funcione para los buenos. Una puerta trasera es, por definición, una vulnerabilidad intencional, ¿no? Exactamente. Si obligas a una empresa a crear una cerradura maestra para que las autoridades puedan revisar mensajes, esa misma cerradura puede ser descubierta y explotada por actores maliciosos o estados rivales. Rompes la encriptación para todos. Desde una perspectiva puramente técnica, sí. Destruyes la seguridad de la plataforma. Planteo este dilema para quienes nos escuchan. Estamos construyendo fortalezas físicas con perros robot y drones submarinos para asegurar que los algoritmos sean impenetrables, mientras simultáneamente corremos el riesgo de despojar de toda privacidad a los ciudadanos de carne y hueso.
Es la gran contradicción de nuestra infraestructura actual. Protegemos a la máquina a nivel físico, pero dejamos vulnerable al humano a nivel digital. Y hablando de infraestructura física, para sostener este nivel de vigilancia masiva, entrenamiento corporativo y procesamiento gubernamental, necesitamos una cantidad monstruosa de hardware. Lo cual nos lleva a chocar de frente con la realidad física y geopolítica del planeta. Las nubes de datos no flotan en el cielo. Exacto, son fábricas de concreto. Consumen acero, cobre y, sobre todo, electricidad masiva. Y Nvidia, la empresa detrás de los chips que potencian todo esto, reveló detalles de su nueva arquitectura. Ya ni siquiera hablan solo de procesadores. Ahora hablan de dominar la computación espacial. Sí, y en paralelo, una empresa llamada NipEye acaba de salir del modo sigilo. Su único modelo de negocio es encontrar formas de exprimir un mayor rendimiento energético de las GPUs actuales. La red eléctrica global está literalmente gimiendo bajo el peso de esta tecnología. Es que la física básica nos está alcanzando. Entrenar un modelo de lenguaje avanzado requiere la misma electricidad que una ciudad pequeña consume en semanas. ¡Qué locura! Y el calor que generan esos chips es tal que enfriarlos requiere infraestructuras de agua masivas. Nipeye no surge por capricho. Surge porque las tecnológicas se dieron cuenta de que la red eléctrica local va a colapsar. El cuello de botella ya no es el software. Es la termodinámica. Es la energía pura y dura. Y esa fragilidad física está en todas partes. Hoy leímos sobre un usuario que configuró un sistema de Internet satelital Starlink Mini como sistema de conmutación por error en su casa. Un failover, claro. Exacto. Si su conexión por cable falla, el satélite entra al rescate automáticamente. O sea, la infraestructura terrestre es tan inestable que los ciudadanos buscan redundancia en el espacio exterior. Lo cual nos recuerda que la geografía sigue mandando, por más digitales que creamos ser. Sin duda. Y para prueba, el reporte sobre cómo los eventos globales pueden dictar las políticas de las oficinas. El artículo menciona a los llamados pronatalistas de Silicon Valley. Ah, sí. Y nuevamente, manteniendo una estricta imparcialidad sobre las creencias de este grupo o los conflictos globales, la historia es fascinante. Totalmente. Señala que había un movimiento corporativo fuerte para matar el trabajo remoto y obligar a todos a volver a las oficinas. Pero entonces, la crisis geopolítica reciente en el estrecho de Hormuz interrumpió las cadenas de suministro de hardware y energía de tal forma que muchas empresas tuvieron que reinstaurar el trabajo desde casa. Eso ilustra perfectamente que el mundo digital es una ilusión. Una interrupción en una ruta marítima clave en el Medio Oriente puede encarecer la logística de las oficinas a tal grado que a una corporación en California le resulta más barato dejarte trabajar desde el sillón. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que nuestro sistema nervioso digital depende de factores físicos increíblemente precarios, aunque, para ser justos, en medio de toda esta tensión sobre recursos energéticos, hoy apareció un rayo de esperanza técnica. ¿Te refieres al reporte sobre el nuevo coche impulsado por hidrógeno? Sí, dicen que es capaz de ofrecer 1.500 kilómetros de autonomía, y lo más sorprendente, un tiempo de llenado del tanque de solo 5 segundos. Permíteme ponerle un poco de hielo a ese optimismo. A ver, adelante. La física detrás del hidrógeno es fascinante. En lugar de esperar horas a que una reacción química cargue una batería de litio, simplemente bombeas gas comprimido en segundos. Pero el problema histórico del hidrógeno nunca ha sido el auto en sí. Sino la infraestructura, me imagino. Exacto. ¿Cómo transportar y almacenar un gas altamente volátil e inflamable a lo largo de miles de estaciones de servicio sin que haya fugas masivas? Es un punto válido. La logística física de la infraestructura siempre es el verdadero reto. Pero mientras corporaciones y gobiernos pelean por dominar rutas marítimas, redes eléctricas y centros de datos gigantes, hay una rebelión paralela ocurriendo casi en silencio. ¿Te refieres a la trinchera del código abierto, donde las reglas del juego son completamente distintas? Aquí es donde se pone realmente interesante. Por un lado vemos los típicos movimientos monopólicos. Google expandiendo su función de inteligencia personal a todos los usuarios en Estados Unidos de un plumazo. Un movimiento corporativo clásico. Pero por otro lado, tenemos a la comunidad de desarrolladores individuales haciendo cosas que desafían esa centralización. Vimos la llegada de Onslaught Studio, un competidor directo de LM Studio, y un proyecto que está haciendo mucho ruido llamado MLX Toon. Para entender la magnitud de MLX Toon, hay que aclarar los términos. Históricamente, si querías afinar o modificar un modelo de inteligencia artificial inmenso,
Necesitabas alquilar granjas de servidores súper costosas. Era prohibitivo para una persona normal. Totalmente. Lo que permite MLX-Tune es que un individuo tome técnicas avanzadas como SFT, que es básicamente darle a la inteligencia ejemplos muy específicos de cómo quieres que responda, o DPO, que es como darle un sistema de puntuación para que aprenda preferencias humanos, Ajá. y ejecutar todo esto localmente en el chip de una computadora Mac. En tu propia casa. Es surrealista. Imagina la escena. Tienes a un desarrollador con los nuevos auriculares AirPods Max 2 de Apple, que acaban de lanzarse, tomando su café matutino, mientras su laptop personal hace el trabajo pesado de reentrenar modelos de lenguaje enormes. Sin pagarle un centavo a los servicios de nube de las grandes corporaciones. Esto plantea una pregunta importante sobre la simetría de recursos. Las grandes corporaciones construyen bóvedas con perros robot, pero la comunidad está comprimiendo esa misma inteligencia para que quepa en una mochila. Aunque bueno, no todos los experimentos locales son victorias, ¿verdad? ¡Claro que no! Hoy la comunidad reportó una decepción notable con el lanzamiento del modelo Nemotron 3 de 4.000 millones de parámetros. Según las pruebas, se quedó muy corto en rendimiento en comparación con su rival directo, el Qwen 3.5. Y la razón probable de ese fracaso es el sobreajuste. Muchos de estos modelos se entrenan para sacar buenas notas en los exámenes estandarizados o benchmarks de la industria. Estudian para el examen, por así decirlo. Exacto, pero cuando los usuarios reales les piden razonamiento lógico básico, se desmoronan porque no aprendieron a pensar, solo aprendieron a pasar la prueba. Y la eficiencia técnica es otra guerra en sí misma. Vemos el lanzamiento de Apedex CLI presentándose como una alternativa crítica a los servidores MCP. Para quienes no están inmersos en esto, los servidores MCP son herramientas maravillosas que permiten que la inteligencia interactúe con el mundo exterior. Pero tienen un defecto enorme. Consumen demasiada ventana de contexto. Exacto. Imagina que la ventana de contexto es el tamaño del escritorio de trabajo de la inteligencia artificial. Me gusta esa analogía. Si usas un servidor MCP tradicional, es como si llenaras el escritorio con los inmensos manuales de instrucciones sobre cómo usar la herramienta, sin dejar espacio para el problema real que le pediste resolver. Y Apedex CLI promete mantener ese escritorio limpio, lo cual es vital para el trabajo real. Y esto se refleja en las investigaciones académicas de hoy. Sí, como el equipo de Kimi publicando hallazgos sobre una técnica llamada Attention Residuals en la comunidad de Machine Learning en Reddit. Y otro investigador implementó un sistema de puntuación de confianza para algo llamado Auto-Research, que son investigaciones automatizadas hechas por inteligencia artificial. Su conclusión fue fulminante. ¿Qué descubrió? Que los resultados de inteligencia artificial que parecen buenos pero no se pueden reproducir son muchísimo peores que los resultados que simplemente fallan y se descartan. Porque el resultado falso positivo contamina el esfuerzo científico de otros investigadores que intentarán replicarlo en vano. Es la polución del conocimiento puro. Exactamente. Por eso hoy también celebraron el lanzamiento de un conjunto de datos profesional enorme, el Dataset MT, anotado rigurosamente por humanos con la métrica MQM, para asegurar la calidad en traducción automática. Es un esfuerzo por linkear esa polución. Y en medio de toda esta seriedad técnica extrema y la frustración por un fallo técnico o glitch masivo en los perfiles de la plataforma académica OpenReview, llegamos a la parte maravillosamente absurda de esta comunidad. la creatividad no regulada en su máxima expresión. Un usuario en Reddit decidió que no quería usar la inteligencia artificial para optimizar hojas de cálculo, así que construyó su propio servidor MCP de código abierto, lo conectó a Cloud, el modelo de Anthropic, y le dio la capacidad de rastrear vuelos comerciales y satélites en tiempo real. Es fascinante. Ahora esta persona literalmente se sienta frente a su computadora y le pregunta a la inteligencia, «Oye, ¿qué está abonando sobre Europa en este momento?» Y la máquina analiza los cielos y le responde. Pasamos de ver posts sobre consejos de Cloud para trabajo en 3D a tener un radar civil de monitoreo aéreo en la sala de estar. Y demuestra que cuando democratizas el acceso a herramientas avanzadas, los casos de uso escapan por completo a la imaginación de sus creadores corporativos. Y luego tenemos a Jensen Huang. El mismísimo CEO de NVIDIA fue citado comparando un robot de hardware libre con forma de langosta, nada menos, con el sistema operativo Linux.
Un bot langosta. Me parece hilarante la imagen mental de un bot langosta revolucionando el hardware. Pero me hace plantearte esto directamente. Con esta avalancha de creatividad, modelos locales y desarrolladores construyendo radares en casa, Ajá. ¿no crees que el código abierto es el verdadero sistema inmunológico que nos salvará del monopolio de las corporaciones tecnológicas? Voy a detenerte ahí, porque esa es una visión extremadamente romántica de la situación. ¿Tú crees? Sí, es creativo, sí, pero la realidad económica es más oscura. Las megacorporaciones no le temen al código abierto, lo cultivan, lo utilizan como su laboratorio de investigación y desarrollo gratuito. O sea, se aprovechan del esfuerzo colectivo. Exacto. Dejan que miles de desarrolladores como el del radar gasten su tiempo y electricidad encontrando los errores y perfeccionando el uso de herramientas locales. Luego, las corporaciones toman esos descubrimientos, los empaquetan en productos pulidos, los cierran bajo llave y te los venden. ¡Wow! Es una simbiosis, pero el poder financiero sigue brutalmente inclinado hacia un lado. Un golpe de realidad necesario. Las langostas robóticas pueden ser libres, pero los componentes para construirlas vienen de fábricas controladas. En fin, para cerrar la inmersión de hoy, quiero que demos un paso gigantesco hacia atrás. Cambiemos de escala. Pasemos de los problemas hipercomplejos del código, la geopolítica y los servidores, a los misterios más insondables del universo, contrastados con nuestra comedia cotidiana. La dualidad inherente de buscar respuestas en las estrellas mientras tropezamos en la cocina. Literalmente. Tal cual. En el ámbito de las ciencias espaciales, hoy recibimos confirmación de los análisis de las muestras traídas del asteroide Ryugu. La noticia es que estas muestras contienen, sin lugar a dudas, todos los bloques de construcción necesarios de ADN y ARN. Es un hallazgo histórico. La receta molecular completa para la vida en la Tierra estaba flotando en un pedazo de roca helada en el vacío del espacio profundo. Es un hallazgo que redefine cómo entendemos nuestro lugar en el cosmos. Sugiere que los ingredientes de la biología no son exclusivos de este planeta, sino que están distribuidos en los escombros del universo. Es monumental. Y en el mismo resumen de noticias científicas, peleando por nuestra atención con el origen cósmico de la vida, tenemos un estudio riguroso de la Universidad de Brown. El de la dinámica de fluidos, ¿verdad? Sí, el Departamento de Dinámica de Fluidos dedicó sus recursos para investigar matemáticamente cuánto tiempo toma y por qué cuesta tanto sacar las últimas gotas de líquido de los envases en nuestra cocina. Claro, el famoso problema de los fluidos no newtonianos, como la catsup o la mayonesa, cuya viscosidad cambia dependiendo de la fuerza que apliques. Es brillante y absurdo al mismo tiempo. Como especie podemos diseñar una misión espacial, calcular trayectorias orbitales, interceptar un asteroide primordial y desentrañar los secretos del ARN a nivel subatómico. Sí, pero necesitamos un estudio universitario avanzado para entender por qué seguimos manchando la mesa cuando intentamos exprimir la botella de aderezo. Esto encapsula perfectamente lo que significa ser humano en esta era. Somos cazadores de las verdades más grandes del universo, pero nuestra experiencia diaria sigue dictada por las fricciones más triviales del mundo físico. La misma mente que diseña una red neuronal enorme es la que se frustra porque el envase no coopera durante el desayuno. ¿Qué viaje hemos recorrido hoy? Para quienes nos acompañaron hasta aquí, el panorama es sumamente amplio. Iniciamos con la cuenta regresiva para los empleos de entrada amenazados por la IA y las implicaciones de desigualdad en las corporaciones. Navegamos por la militarización de centros de datos con perros robot de $300,000 y submarinos con forma de pez. Expusimos cómo la geografía en el estrecho de Hormuz y las limitaciones de la red eléctrica están dictando el desarrollo tecnológico. Y nos sumergimos en las trincheras del código abierto, donde radares caseros y modelos locales intentan resistir el control corporativo. Todo para terminar conectando el asteroide Ryugu con nuestros pequeños problemas con la catsup en la cocina. Ha sido una demostración clara de que la tecnología no avanza en el vacío. Cada línea de código afecta a la economía física y social. Pero antes de irnos, quiero dejarles algo para masticar, una idea provocativa que une los extremos de lo que discutimos hoy. A ver, dinos.
Considerando que encontramos en el asteroide Ryugu los bloques de construcción de nuestro ADN, un código biológico hipercomplejo, y hoy pasamos el día entero debatiendo sobre inteligencias artificiales y modelos que superan nuestra capacidad de procesamiento. Sí. ¿Qué pasa si el universo mismo no es más que un sistema gigantesco de procesamiento de información? Tal vez el ADN que llegó en ese asteroide fue simplemente el primer fragmento de código abierto que aterrizó en la Tierra esperando miles de millones de años para compilarse hasta llegar a crear el silicio y las máquinas que construimos hoy. Un hardware biológico ejecutando un programa a escala cósmica. ¡Wow! Definitivamente cambia la forma en que ves el universo y nuestra tecnología. Una locura para pensar esta semana. Recuerden para nuestra audiencia que el objetivo de nuestras inmersiones detalladas es brindarles el panorama completo, conectando los puntos difíciles sin que sientan que la información los ahoga. Sigan cuestionando sus fuentes, sigan explorando y nos encontramos en la próxima inmersión. Hasta pronto.